Bueno, empezamos. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Hoy vamos a ver, cambié el método de grabación, espero que me vean ahí, así que los saludo a todos ahí. Y espero que funcione mejor que el otro, que es medio que se trababa todo, así que bueno, vamos a arrancar. La clase de hoy, vamos a empezar con la clase número 3, que ya es la segunda unidad. Y en esta clase vamos a empezar con el tema de tipos de datos, el concepto, la idea de tipos de datos abstractos. Bien. Bueno, hasta ahora nosotros estuvimos hablando de un algoritmo por un lado, que era una manera, que es una forma de resolver un problema. Por otro lado, hablamos de el programa, que es, bueno, cómo hacemos para escribir eso y que la computadora pueda resolver el algoritmo. Y trabajamos en la unidad 1 y las primeras dos clases, bueno, de qué manera hacer eso, escribir el programa en Python en particular. Pero bueno, la materia esta es estructuras de datos, así que ahora lo que vamos a hablar es, bueno, ¿qué pasa con las estructuras de datos? ¿Cuál es el papel que cumplen? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y demás. Así que lo que vamos a hacer ahora es empezar a redefinir un poco la idea de programa. Nosotros hasta ahora hablamos de programa como el algoritmo, cómo implementar el algoritmo, pero ahora vamos a agregar a eso el diseño de una estructura de datos. ¿Bien? O sea que ahora para nosotros el programa va a ser implementar el algoritmo que pensamos, o sea, la solución que pensamos, pero también, por otro lado, implementar y pensar una estructura de datos acorde para esa solución. ¿Bien? Bien. Entonces, pensando en eso, un poco les cuento qué sería la estructura. La estructura de datos es una forma de organizar y representar los datos. O sea, ¿cómo vamos a hacer para modelar esos datos o esa información que estamos queriendo analizar? Acuérdense que una parte del problema, o en general los problemas, vienen a resolver. ¿Cómo se plantean esos problemas? Tengo un dato o una información a la cual quiero usar como entrada para resolver algún problema y generar una salida. Bueno, esos datos de entrada, ¿cómo los voy a modelar? Esos datos con los que trabajamos, ¿cómo los vamos a modelar? Y por otro lado tenemos el algoritmo que sigue siendo la solución del problema, o sea, los pasos para resolver el problema. En general, en el mundo en el que vivimos, o en la naturaleza, no aparece la información aislada en datos separados como trabajamos hasta ahora, ¿no? Como números aislados o palabras y demás, sino que las cosas son un poco más complejas. O sea, si nosotros vamos a trabajar con un problema que involucra autos, en general el auto aparece como un todo, ¿no? Y no es que no vamos a poder trabajar con las ruedas por un lado, el motor por otro, sino que lo que nos va a empezar a convenir es empezar a pensar las cosas y a modelar las cosas como un todo. Por ejemplo, en vez de definir un montón de variables que serían la cantidad de ruedas del auto, la cantidad de asientos, la cilindrada, podemos definir una variable que sea auto y que contenga todo eso de alguna manera. Eso sería la estructura de datos. ¿Bien? Y en eso vamos a pensar y para qué nos va a servir y cómo lo vamos a poder usar. Bien. Entonces la idea es un poco empezar a pensar en variables y cosas o términos que se parezcan más a las cosas que usamos normalmente o con las que nos manejamos normalmente. O sea que nos va a facilitar un poco el manejo. La idea sería empezar a generar agrupamientos o grupos de datos básicos y darle una estructura y una organización a eso, como el ejemplo de recién. Voy a definir una nueva variable que es de tipo auto, y ese auto adentro va a tener distintas componentes, y esas componentes van a ser variables ya de los tipos básicos, si quieren, en principio pueden ser. Después pueden ser cualquier cosa, pero pensemos en los tipos básicos. Entonces yo voy a modelar un auto con un par de variables. El tamaño del motor, o sea, la cilindrada, la cantidad de puertas que tiene, por ejemplo, y, no sé, no se me viene a la mente otra cosa. La cantidad de puertas, la cilindrada y, bueno, no sé, esas dos cosas, póngale. Bien, entonces, y si es automático o manual. Esas tres variables. Entonces, eso es el modelo de auto para nosotros. Cada una de esas puede ser una variable de las que ya conocemos. La cilindrada puede ser un número entero, o un número flotante si quieren, un número decimal. La cantidad de puertas, un número entero, y
si es automático o manual, puede ser un string o puede ser un booleano, pues son dos posibilidades nada más. ¿Se entiende? Entonces, esas tres cosas adentro de una variable más general sería nuestra nueva estructura de datos que define un auto. Es algo muy importante tener en cuenta que, como les comenté recién, la elección de la estructura de datos va a ser muy importante para resolver el problema. O sea, que ahora no solo nos importa el algoritmo, sino que también nos importa qué estructura de datos elegimos para resolver el problema. Porque hay una relación íntima entre la estructura de datos y el algoritmo. Lo que nos va a ocurrir es que si nosotros elegimos, nosotros y nosotras, elegimos la estructura de datos adecuada, el algoritmo seguramente va a ser mucho más fácil de resolver y el programa más fácil de escribir. ¿Bien? O sea que una estructura de datos adecuada, como bien dice ahí, nos va a simplificar el diseño del algoritmo y después la escritura del programa. Así que es muy importante decidir una estructura de datos correcta, ¿sí? Para cada problema, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las estructuras. Hay muchos tipos distintos de estructuras de datos. Nosotros en la materia vamos a trabajar con todos esos, con algunos de esos tipos de estructuras de datos. Yo les voy a comentar un poco una clasificación general. En principio se pueden separar por su naturaleza. Su naturaleza quiere decir de qué tipo son las cosas que la componen. Pueden ser estructuras de datos homogéneas, donde todos los datos son del mismo tipo, como por ejemplo vectores, donde todos los datos son del tipo, no sé, es un vector de enteros, son todos enteros, no puedo mezclar tipos en un vector, ¿bien? O tablas, o matrices, ¿bien? Como se ven matemáticamente hablando, ¿no? O pueden ser heterogéneos, por otro lado, donde yo puedo mezclar variables adentro de distintos tipos, o sea, los componentes de esa estructura pueden ser variables de distintos tipos. Eso sería heterogéneo. Por otro lado, se pueden clasificar también por su ubicación en memoria, en contiguas o enlazadas. Las estructuras de datos contiguas se ubican en memoria de manera contigua, o sea, todos los componentes están uno al lado del otro en memoria. Bien, eso me lleva a que si yo voy a definir una estructura de cierto tamaño, sí o sí necesito tener ese bloque de memoria completo utilizable para poder definir la variable. Bien, un ejemplo de eso son los vectores o los arreglos. Los arreglos son, además de que son homogéneos en general, porque son todos del mismo tipo, además están definidos en memoria, con cada uno de los enteros, por ejemplo, que forma un arreglo de enteros, está ubicado en memoria uno al ladito del otro en la memoria. ¿Bien? Otra manera son las estructuras de ubicarse en memoria, son las estructuras de tipo enlazada. En ese caso, las cosas que componen, o sea, los componentes que forman parte de nuestra variable, de nuestra estructura de datos, pueden estar desperdigadas por la memoria en distintos lugares, no hace falta que estén una al lado de la otra de forma contigua, sino que pueden estar desperdigadas en la memoria y conectadas de alguna forma, por eso se llaman enlazadas. Si quieren, lo pueden pensar como cosas en la memoria, en distintos lugares, conectados por flechas, si quieren, por vectores de alguna manera. ¿Bien? Sabiendo en qué lugar de la memoria está. Los que ya hicieron organización de computadoras sabrán que la memoria se direcciona, o sea, cada posición de la memoria tiene un número que lo identifica y yo puedo ir a buscar el dato que está en ese lugar. O sea que puedo usar las direcciones de memoria para enlazar los datos que están en distintos lugares y forman mi estructura. Un ejemplo de eso son las listas enlazadas. ¿Bien? O vamos a ver, árboles o grafos, cualquier estructura de ese tipo no son contiguas en memoria. Otra clasificación es por su forma de almacenamiento. Son estáticas, dinámicas o externas. Las estructuras estáticas, cuando uno las define, en el tiempo de programación, o cuando está escribiendo el programa y definiendo las estructuras, ahí ya define el tamaño de la estructura. ¿Bien? Como por ejemplo, de nuevo, un arreglo. Un arreglo, en general, en la mayoría de los lenguajes, los arreglos tienen tamaño fijo. Cuando yo programo el algoritmo, le digo, voy a declarar un arreglo de tal tamaño, ¿bien? De tantos enteros, ¿sí? Y después no puedo modificar ese tamaño. Eso serían estáticas. Por otro lado, hay estructuras dinámicas.
Y las estructuras dinámicas, lo que ocurre es que yo no defino el tamaño en el momento que estoy programando, sino que ese tamaño es variable y puede variar en tiempo de ejecución. Agrandarse o achicarse, pero varía en tiempo de ejecución. ¿Bien? Hay una relación estrecha entre las estructuras estáticas y las cosas que son contiguas en memoria, y las estructuras dinámicas y las cosas que son enlazadas en memoria o no contiguas. ¿Bien? En general, todas las estructuras dinámicas no son contiguas en memoria. ¿Y por qué pasa eso? Porque como yo no sé, a la hora de programar, no sé qué tamaño va a ocupar la variable, obviamente no puedo pedir un bloque de memoria contiguo de ese tamaño porque no sé de qué tamaño es. Entonces, en general, las estructuras dinámicas van a ser estructuras que no son contiguas en memoria. ¿Bien? Como por ejemplo listas, árboles, grafos y todos esos ejemplos que vamos a ver. Y por otro lado, por último, están las estructuras externas, que pueden ser archivos o bases de datos. Si ustedes piensan una base de datos como en la forma más pava, como un grupo de tablas, es una estructura de datos, de cierta manera. De cierta manera no, es una estructura de datos. Hay conexiones entre esas tablas, es el modelado de la información o de los datos, y es una estructura de datos. ¿Bien? Lo mismo pasa con los archivos. ¿Sí? Bien. Entonces, ya hablamos de las estructuras de datos, y ahora vamos a hablar del concepto de tipo de dato abstracto. Bueno, al hablar de tipo de dato abstracto, a la estructura de datos, que es la que venimos hablando, que es la forma en la cual modelamos los datos que tenemos, le vamos a agregar un grupo más de cosas que son las operaciones. O sea que el conjunto de la estructura de datos más las operaciones, que es la manera de manejarse con esa estructura, van a conformar el tipo de dato abstracto. Y es lo que nosotros vamos a hablar ahora. De la estructura de datos ya hablamos, así que nos faltaría hablar de las operaciones, pero primero vamos a hablar de algunas características de los TDAs, de los tipos de datos abstractos. Si quieren, podemos empezar a pensar en como dos maneras de ver el tipo de dato abstracto, ¿no? Acuérdense, el tipo de dato es la estructura de datos más las operaciones que nosotros hacemos para poder manejar esa estructura. ¿Sí? Entonces, vamos a tener por un lado el lado del usuario y por otro lado el lado del desarrollador. ¿El desarrollador quién sería? En este caso seríamos nosotros, por ejemplo, que estamos definiendo el tipo de dato. ¿Bien? Definimos la estructura y hacemos las operaciones para usarla, para usar esa estructura. ¿Bien? Por otro lado está el lado del usuario, que el usuario no tiene por qué ser el que ejecuta un programa, sino que en este caso el usuario puede ser una persona que va a escribir un programa y va a usar esa estructura para resolver un problema. Inclusive vamos a ser nosotros mismos, ¿está bien? Así que en este caso el usuario sería una persona que va a usar la estructura para escribir un programa. ¿Bien? Entonces nosotros le tenemos que dar todas las operaciones, o sea, toda una interfaz para poder acceder a esa estructura y poder usarla. ¿Bien? Por ejemplo, volvemos al caso del auto que estábamos hablando hace un rato. ¿Cómo hago yo para crear una variable de tipo auto? ¿No? Defino la estructura del auto, de la variable de tipo auto, ¿no? El TDA auto. Está definido la estructura, ya le dijimos que eran tres variables: la cilindrada, la cantidad de puertas y si era manual o automático. Bien, entonces, ¿cómo hago? Si alguien quiere usar esa estructura, ese tipo de datos, ¿cómo hace para crear un auto? Bueno, cuando nosotros programemos las operaciones, vamos a programar una operación que va a ser un creador, o sea, una función que va a crear una variable de ese tipo. Después vamos a programar, no sé, una función, una operación que compara dos autos y me dice cuál tiene más puertas, por ejemplo, o cosas así, o que me dice si el auto que yo tengo es automático o manual, y así, ¿bien? Entonces, vamos a tener por un lado el lado del usuario, que es el que va a usar esa estructura, y ahí lo que yo les anoté es que el uso del TDA solo depende de la especificación y no de la implementación. O sea, para el usuario, cómo esté implementado adentro el tipo de dato, cómo estén esas operaciones programadas, cómo esté la estructura de datos representada en la memoria, no le tiene que importar. La persona que usa la estructura de datos no tiene que saber cómo son las operaciones. Lo que sí tiene que saber es que, no sé, por ejemplo, la operación crear auto, yo le paso tres variables, tres valores, que serían la cantidad de puertas, el tamaño de la cantidad de cilindrada, y si es automático o manual, y esa función me devuelve una variable de tipo auto.
¿Cómo está eso guardado en la memoria? No importa, al usuario no le importa. ¿Está bien? Ahora, por otro lado está el lado del desarrollador. El desarrollador, ¿quién es? Es la persona que escribe, que programa el TDA. Obviamente esa persona, dado una especificación, crea, que por ejemplo puede ser, vamos a modelar un auto, el auto como una variable, como un tipo de dato, y vamos a escribir tales operaciones. ¿Bien? Entonces, dada esa especificación, lo que tenemos que hacer es encontrar la implementación más correcta, ¿bien? Definir las variables internas y las operaciones. ¿Bien? Son como dos lugares distintos. Bien. Esto que nos lleva, lo que les fui hablando recién, es que entonces la persona que usa la estructura de datos no conoce cómo funciona internamente y no tiene por qué saberlo. De hecho, no lo va a saber. Entonces, esa es la parte de abstracto del tipo de dato abstracto. Esa abstracción de la persona que usa la estructura de datos o el tipo de datos le da cierta flexibilidad. O sea, toda la parte interna de la estructura del tipo de dato abstracto, a la persona que va a usar esa variable no le importa. Piénsenlo ustedes como estuvimos trabajando hasta ahora. Ustedes, por ejemplo, definían un string, ¿no? En Python. ¿Ustedes saben cómo se guarda ese string en la memoria internamente? No. Ustedes usaban funciones u operaciones de esos strings, como por ejemplo concatenar, ¿bien? Cuando usaban el más. Bueno, ¿ustedes saben cómo adentro Python hace para concatenar dos strings entre sí? Tampoco, pero solo lo usan. Bueno, ahí están usando el tipo de dato abstracto string o cadena de caracteres como un usuario desde afuera. ¿Bien? Nosotros ahora lo que vamos a hacer es empezar a definir nuevas estructuras de datos propias y vamos a programar esa interfase, o sea, la vamos a programar desde adentro, vamos a crear el tipo de dato. ¿Bien? De hecho, vamos a crear tipos de datos que ya existen en Python, pero lo vamos a recrear para entender cómo funcionan adentro, como una lista, un árbol o un grafo. ¿Bien? Entonces, bueno, es muy importante el ocultamiento, o sea que el usuario sabe qué puede hacer con con esa variable. Por ejemplo, nosotros sabemos que podemos concatenar strings, pero no sabemos cómo se hace. Bien, internamente no sabemos cómo está resuelto. Bien. Por otro lado, el encapsulamiento, que el usuario no puede acceder a las partes internas del tipo de dato. ¿Bien? No puede acceder ahí, tampoco puede modificarlo. Y los cambios en la implementación internos no tienen que modificar la interfaz. O sea, si alguien cambia de qué manera se hace la concatenación, el algoritmo para concatenar de strings cambia, yo como usuario, para mí tiene que ser transparente. Nosotros no tenemos ni que darnos cuenta de que eso está ocurriendo, de que ocurrió un cambio ahí. ¿Bien? Todo eso conforma la abstracción del tipo de dato. Entonces hablamos de un par de cosas que son la especificación para poder definir la estructura y de las operaciones que vamos a definir. O sea que cuando nosotros especificamos la estructura, buscamos la especificación de la estructura de datos, del tipo de dato, perdón, vamos a querer especificar la estructura, o sea, cómo vamos a organizar los datos en la memoria, cómo lo vamos a modelar, y por otro lado, cuáles son las operaciones necesarias para poder acceder, o sea, vamos a programar esa interfaz con el usuario, como bien dice acá. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué herramientas le vamos a dar al usuario para que trabaje con esa estructura de datos o con ese tipo de datos? ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a trabajar en esa implementación interna. Vamos a ver cómo hacemos para representar esa estructura en la memoria, o sea, qué variables y qué tipos de variables vamos a usar, y qué operaciones vamos a necesitar y cómo les vamos a programar. O sea, ahí vamos a tener que empezar a pensar los algoritmos para resolver esas operaciones. Bien, y todo esto tiene que ser transparente para el que lo vaya a usar luego. Sí, bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo puede ser el TDA empleado. Bien, queremos modelar un empleado, una persona que es empleada de un lugar. Bien, entonces, bueno, la especificación sería, ¿qué tenemos que definir primero? Bueno, ¿qué información de un empleado tenemos que almacenar? Eso es la estructura. Y por otro lado, ¿qué operaciones se necesitan? ¿Qué operaciones vamos a hacer o se necesitan para poder trabajar con el TDA empleado? Esa es la interfase. ¿Bien? Entonces vamos a definir esas dos cosas primero. Por un lado vamos a hablar de la estructura. ¿Qué datos vamos a usar para modelar el empleado? Bueno, ahí tiene una lista. El nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el número de DNI, el puesto y el lugar de trabajo. ¿Bien? Hasta ahora tenemos una lista de cosas que queremos que nos van a definir un empleado, pero no le pusimos los tipos, por ejemplo. O sea que no terminamos de completar
la definición de la estructura. Acá solamente tenemos una lista de cosas que me modelan un empleado, me definen un empleado, pero todavía no sé cómo lo guardamos, cómo lo vamos a guardar, o sea, no definimos esa parte de que ya sería la implementación o el desarrollo. Esta es la especificación. Bueno, por otro lado, ¿qué operaciones vamos a precisar? Bueno, una que cree una variable de ese tipo, podemos hacer una función que modifique datos de un empleado que ya existe, que le cambie el nombre, el DNI y demás, o que cambie el lugar de trabajo, por ejemplo, porque esa persona fue a trabajar en otro lugar. Una operación que elimine un empleado, y operaciones que me entreguen datos de los empleados, porque como los usuarios que usen el tipo de dato no pueden acceder a la parte interna del tipo de dato, si van a definir un empleado, ¿bien? Con un nombre, un DNI y demás. Si después en alguna parte del programa yo quiero saber el nombre de ese empleado, se lo tengo que pedir a través de la interfaz. No puedo acceder a la variable nombre que va a estar adentro del TDA empleado. Si lo que tengo que hacer es tener una función, una operación, que me diga, bueno, dame el nombre de este empleado. ¿Bien? Esa es parte de la interfaz de acceso al TDA. Bien, entonces ya hablamos de la especificación, ahora vamos a pasar a la parte de implementación. Eso sería, bueno, bien, para el modelo que tenemos, para la estructura, ¿qué tipo de datos básicos vamos a usar para almacenar cada valor, cada uno de esos componentes? Y por otro lado, hay que definir los algoritmos para implementar las operaciones en la interfase. Bien, entonces, bueno, acá yo les puse una posible lista de tipos para cada uno de los componentes. El nombre, bueno, puede ser un string, una cadena de caracteres. El apellido también una cadena de caracteres. La fecha de nacimiento, bien, la fecha de nacimiento en general es día, mes y año. No hay una variable de tipo básico que me guarde 3 números. O sea que acá en fecha de nacimiento probablemente haya que definir otro TDA que sea de tipo de datos fecha. ¿Bien? O sea que esta variable puede ser de un tipo que es otro TDA nuestro, que es el TDA fecha. El DNI es un número entero, el puesto una cadena de caracteres y el lugar de trabajo una cadena de caracteres. ¿Bien? Ahí ya tenemos definidos todos los tipos y acabamos de terminar de diseñar la estructura. Bien, por otro lado las operaciones. Bueno, las operaciones son funciones que trabajan con el tipo de datos. Así que son las mismas que hablamos recién, ¿no? Una que crea un empleado, o sea, crear empleado, va a ser, acá lo que hay que empezar a definir es estas operaciones, bueno, qué van a recibir por parámetro y qué van a retornar. Por ejemplo, crear empleado tiene que recibir todos los elementos para crear un empleado, o sea, el nombre, el apellido, el DNI, el lugar de trabajo, la fecha de nacimiento y demás. ¿Y qué tiene que hacer esta función? Retornar un empleado nuevo. ¿Bien? Esta función, modificar datos de un empleado existente, se llama modificar empleado, y bueno, acá que va a recibir, bueno, lo que querramos modificar. Si queremos cambiarle el nombre, acá recibirá un nuevo nombre. ¿Y qué va a retornar? En general estas funciones no retornan nada. Lo que hacen es modificar la estructura, modificar la variable que ya está creada, la modificamos. ¿Bien? Bueno, una que borra un empleado, otra que obtenga valores de un empleado, por ejemplo el nombre. Una operación obtener nombre, que lo que hace es, toma por parámetro una estructura de tipo empleado, o un TDA, perdón, una variable de tipo empleado, y devuelve el nombre de ese empleado. Eso es lo que retorna. Bien, estas funciones se suelen llamar gets, y estas que modifican empleados o que setean valores se suelen llamar sets. Bien. Bien. Bueno, hasta acá estaríamos con la parte teórica de qué es una estructura, eso asociado a un tipo de dato y a la interfaz. Así que ahora lo que vamos a hacer, que lo voy a poner en otro video aparte para que este no sea tan largo, es, vamos a ver ejemplos de, bueno, cómo hacemos para implementar esto en Python. Vamos a agarrar el caso del TDA empleado y vamos a implementarlo en Python y hablar de algunas cositas que son específicas de Python que vamos a necesitar para poder implementar estructuras de datos o tipos de datos abstractos en Python. Así que bueno, les dejo un saludo, que tengan buena semana y miren el video que les dejo acá abajo sobre cómo hacer esto en Python. Así que bueno, un saludo y buena semana. Hasta luego.